estaba acordando una canción. Hoy hicimos en la radio un programa sobre la música del rock del 72, una canción de Box Day que dice presente, dice todo termina al fin, nada puede escapar. Y bueno, esto también es el último perifoneo de este año. Vamos a ver qué es lo que va a pasar qué nos depara el 2024. Y para mí fue un enorme honor estar en la moderación y un poco en la organización de estos perifoneos que han tocado tantos temas. El otro día en la radio me impusieron un ejercicio que salí airoso, que me acordara de todos los perifoneos y quién habían estado y no logré ninguno. Y acá pasó el tema literatura, historia, audiovisual y música, artes plásticas, arquitectura, y realmente han sido reuniones que, al menos a mí, me han enriquecido muchísimo. Y para esta última, siempre para el postre, dejamos algo que nos da especial placer. Y lo primero que me da placer es tener a 4 amigos acá, que son 4 colegas, 4 escritores afamados escritores, pero aparte que tienen una carrera muy importante en el Uruguay y también en el mundo. Y a mí se me ocurrió cuando se lo plantea a la Fundación, que este último perifoneo hablara de literatura, que es lo que más nos gusta hablar, pero también de algunas otras cosas, como por ejemplo cómo ha sido las carreras de ellos, cómo ha tenido origen, por qué se metieron en esta peregrina idea de escribir y de querer contar historias. Yo siempre recuerdo también no una broma, un hecho cierto, contar una anécdota con Marcos Mustok de Lelutier. Y contó a alguien, un pianista, no recuerdo el nombre, que Mustok era muy amigo de su padre y que lo veía a él tocar el piano a los 4 o 5 años, y un día Mustok le dijo, va a ser un gran pianista tu hijo. Muchos años después se encuentra Mustok con este joven pianista en Sadaic para ir a cobrar derechos de autor. Y se acercó y le dijo, Mustok, soy fulano de tal, al final lo que usted predijo se dio. Y Mustok le dijo, lo siento. Con los escritores puede pasar algo parecido, porque todos sabemos que lo que es el Uruguay para los escritores, lo que es la carrera de escritor, y de todas esas cosas vamos a hablar. Como siempre, esto va a ser muy libre, van a ser preguntas o ideas que tiramos y que todos van a opinar. Y yo voy a arrancar por la más obvia de todas. ¿Cuándo fue que se les ocurrió escribir y por qué? O sea, asumo que todos ustedes son lectores. Es cierto que hubo una vez un autor, que no voy a mencionar, que sacó un libro de cuentos y cuando le dijeron que tenía una cierta influencia de Quiroga, reconoció que Cuento de la Selva era el único libro que había leído, así que era muy probable. Pero esos son excepciones. Usualmente los que se dedican a escribir, antes que nada, son grandes lectores. Entonces a mí me gustaría ir al origen para arrancar esto. ¿Cómo fue que sintieron por primera vez que querían contar historias, que querían escribir, que querían, después lo de publicación viene después, o que querían meterse en este tema? Vamos en orden, le doy la palabra, que no los presenté, qué desastre. Mercedes Rosende, la tengo acá a la izquierda, Alberto Galo, Mercedes Estramil y Hugo Burel. Parece un poco obvia las presentaciones, pero todos son escritores que han hecho una carrera importantísima acá en el Uruguay y en el mundo, y que yo quiero ir al origen. Y después vamos a ir desarrollando cómo fueron los diferentes jalones, diferentes peldaños de su carrera que lo lleva hasta hoy estar en este último perifoneo. Arranca Mercedes. ¿Me repite la pregunta? ¿Por qué estás acá? Sí. No sé muy bien cuándo ni por qué empecé a escribir. Empecé a leer, sí, desde muy chica. El hecho de leer creo que fue el hecho de sentir amor por los libros fue determinante en mi vida. Fue quizás de las cosas más importantes que me pasaron, porque yo no sé si los libros cambiaron mi vida, pero seguramente me dieron muchísimo placer y capaz que por ese mismo placer de leer un día me puse a escribir, o un día, mejor dicho, antes que eso me puse a pensar que yo podía escribir, que me podía salir relativamente bien. Y lo que pasa es que tardé muchísimos años, y mi primera novela se publica, siempre lo digo, cuando tengo 51 años. Entonces, yo soy una novel escritora. Entonces, claro,
tardé muchísimo e interín lo que hice fue escribir otro tipo de cosas, ¿no? Escribía primero cartas, después escribía mails, pero me daba cuenta que me salía relativamente bien y que podía hacerlo. Y bueno, y un día dije, bueno, hasta acá llegué, ya no tengo más excusas, porque además soy perezosa, siempre digo lo mismo, me ponía excusas a mí misma una y otra vez, me decía, no, mis hijos me dan mucho trabajo, mi profesión me lleva mucho tiempo, mi vida es muy complicada. Entonces, un día se me acabaron todas las excusas y ese día dije, me voy a anotar en un taller, y me anoté en un taller con Elena Corbellini, que después fue con Mario Delgado, y bueno, y ahí me inauguré escribiendo cositas, y hoy sigo escribiendo cositas. Hola, bueno, muchas gracias por venir. Como decía Mercedes hace un ratito, yo me olvidé de por qué empezó todo esto, cómo empezó. Claro, yo creo que le tendría que haber tomado un examen antes para ver si... No, pero yo creo que vamos a coincidir en algo, que todos somos muy lectores. Yo soy mucho mejor lector que escritor, un excelente lector. Leo mucho desde chico, sé lo que quiero leer, busco, encuentro. No puedo decir lo mismo de lo que escribo, me cuesta mucho más, me cuesta llegar a... En fin. En mi casa no había libros, mis padres no leían, pero ni el diario, no leían nada. Pero, como siempre hay un pero, papá era mago de Canal 12, era relojero, mi abuelo era rabdomante, buscaba agua, y mamá hacía vestidos de novia. Y si batís todo eso, sale un escritor, no, pues no hay otra manera. Si está bien batido, no hay manera. Entonces, también yo creo que es que escribía para experimentar un poco eso, la magia, la precisión del armado, del rompecabezas y el amor que está siempre, me parece que en todos los textos, ya lo han dicho muchos, ¿no? Que está en cualquier cosa que se escriba, está esta cuestión del amor. Y después, bueno, el tema de leer a mí me llevaba también a inventar mis historias tirado abajo de la mesita en el living. Y entonces yo creo que escribo para contarme a mí mismo, digamos, para volver a ese momento en que jugaba tirado en la alfombra con la panza al piso y contarme esas historias a mí primero. Creo que es eso, pensándolo así como en voz alta. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, a la pregunta, en mi caso yo creo que participo de algunas de las cosas que mencionaron ellos dos. La procrastinación de Mercedes, ¿no? Eso de diferir para después, porque a mí también me pasa y también diferí mucho y no empecé a los 51, pero empecé a los 29, 30, que también es tarde para empezar a escribir, ¿no? O sea, pude haber empezado mucho antes. Y lo segundo fue lo que dice él, ¿no? En mi casa tampoco había libros en realidad. Yo leía las novelitas policiales que traía mi hermano, ¿no? Que las leía ahí medio de contrabando, ¿no? Porque era chica y me gustaban. Y después leía los libros de texto de la escuela, pero no mucho más. Es decir, empecé en realidad a leer cuando me di una saludable patada en la Facultad de Ciencias Económicas, en donde claramente no encajaba, y me fui a Humanidades. Y ahí sí, ahí como que fue que empecé ahí a leer, y de ahí vino la escritura también. De leer, perdonen que tengo mal la voz, por eso estoy medio mal. De ahí fue que vino el deseo de escribir. Pienso que cuando leemos mucho y nos gustan algunos autores, tratamos de alguna manera de emularlos. Y así es que se comienza. Se comienza tratando de emular a los que te gustan. Después conviene dejar de emularlos, es decir, más bien conviene emular a varios, ¿no? Para no quedarse con ninguno y no resultar uno copiando el estilo de los demás y tratar de alguna manera de, no sé si conseguir un estilo propio, pero como decía Alberto, encontrar el amor en lo que uno hace, es decir, encontrar ganas y encontrar disfrute en las cositas, como decías vos, que uno escribe. Eso. Si quieres este micrófono. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por venir y por escucharnos. Bueno, yo confieso que de niño no leía, mis padres no eran lectores, tenía buena escolaridad, pero cumplía las lecturas que me exigían
los maestros. Las únicas personas que enseñan a escribir en la vida son las maestras de primaria, desde ya se los digo. Leía revistas de chistes, Roy Rogers, La Pequeña Lulú. Después crecí un poquito y leía El Gráfico porque me interesaba el fútbol, pero libros prácticamente. Recién al final del liceo empecé a tener una lectura un poco más ávida fuera de los programas de estudio. Y en preparatorios, que lo cursé en el Instituto Miranda, conocí a una profesora de literatura, Mercedes Ramírez, que me hizo que mi cabeza hiciera clic con la lectura, porque de la manera que ella enseñaba y de la manera que ella nos interesaba por la Ilíada o por la muerte de Iván Ilich, por ejemplo, entendí que en la lectura había un mundo que yo desconocía y que lo tenía que aprender y lo tenía que recorrer. Y a partir de ahí vino Ray Bradbury, vino Quiroga, vino Cortázar. Yo empecé a intentar alguna cosita sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. En esa época me interesaba la música, entonces tenía mi grupito de rock de garage y componía canciones con letras en inglés, por ejemplo, algo terrible. Pero estaba en esa vertiente de la búsqueda. Todos conocen mi admiración por los Beatles y bueno, en ese momento los Beatles me impulsaban, pero en ese cruce en preparatorios con esa profesora, ese cruce iba a desembocar en encontrar un día de casualidad un libro decisivo para mí, que fue El Hacedor de Jorge Luis Borges. Cuando yo leí ese libro me voló la cabeza, porque era un libro que tenía cuentos, que tenía ensayos y que tenía poesía, todo en el mismo libro. Además, los ensayos parecían cuentos y los cuentos parecían ensayos. Borges me deslumbró. Entonces, a partir de ahí, con un afán de emular y de dar o canalizar un impulso artístico que a través del dibujo no lo lograba, porque yo dibujaba desde muy chico y a partir de mi habilidad para dibujar desarrollé una profesión en la publicidad, me hice diseñador gráfico, trabajé 50 años en la comunicación publicitaria, pero esa vertiente del dibujo la canalicé en algo que me sirviera para ganarme la vida. Y a través de la literatura descubrí otro mundo, descubrí otras posibilidades de expresarme y hoy digo que escritor no es aquel que publica o que escribe libros. Escritor es aquel que no puede vivir sin escribir. Y eso es lo que me pasa a mí desde que empecé a escribir. No pude dejar de hacerlo porque escribir y vivir eran o fueron y siguen siendo para mí lo mismo. Así que eso es todo lo que le puedo decir y nada. Por supuesto que después me convertí en un lector voraz. Es muy lindo lo que dijo Alberto. Uno debe ser siempre mejor lector que escritor en cualquier caso. Uno debe leer todo lo que pueda porque en la lectura está el aprendizaje de la escritura. Esa es la conclusión que he sacado a lo largo de estos años. Cuanto más leemos y cuanto más nos interesamos por la literatura, más nos capacitamos para, en el caso de tener algo que decir en la escritura, decirlo mejor, encontrar las palabras, encontrar el estilo y encontrar los temas, que no es fácil, pero bueno, es lo que puedo decir por ahora. Gracias. Bajo la mirada atenta de Alberto Galo, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué les pareció este sexto y último perifoneo sobre la literatura, los premios y la trascendencia de los autores uruguayos en el mundo? Bueno, para empezar, muchas gracias. Me gustó mucho participar de este último perifoneo del año. La pasamos muy bien. Siempre en Uruguay debatimos poco y está bueno juntarse a charlar sobre los temas que nos interesan.
cualquiera sea el tema, acá charlamos sobre todos los temas referidos a la literatura. La escritura, la edición, la publicación, los rechazos de las editoriales, absolutamente todo. El camino de la escritura, y yo creo que llegamos a una última conclusión. Lo importante es el trayecto, es seguir escribiendo, nunca es la llegada. Me encantó participar de este perifoneo con queridísimos colegas y amigos. Fue formidable poder expresarnos a propósito de la literatura, de los premios, de qué se siente cuando uno escribe, poder compartir eso con el público, un público muy atento, muy respetuoso, muy interesado, y poder departir con personas que estamos vinculadas por el hecho de la escritura, y eso es muy importante. La escritura es algo que a veces se percibe como secreto, como individual, como producto de cierta necesidad del autor, pero que no puede ser conocida su esencia por el público, por el lector, y en realidad en este tipo de charlas es posible transmitir eso que tiene la escritura, que es absolutamente inefable. Así que estoy muy contento de haber participado. ¿Cómo voy a vivir un momento que paso entre amigos, entre colegas, pero sobre todo destaco esto, entre amigos, y además nuestro moderador, que es un amigo prácticamente desde la infancia? Así que pasé un momento maravilloso compartiendo y además enriqueciéndome con las ideas de todos estos amigos. Divino, me encantó estar acá en este perifoneo, me encantó compartir, con Luis Fernando Iglesias, por supuesto, que lo conozco como escritor, como amigo, y me encantó estar con Burel, con Galo, con Rosende, todo estuvo lindo, el público muy atento, mucho público, eso estuvo buenísimo también, y los temas que se trataron, el trabajo de la escritura, el destino de la escritura, la imposibilidad de hacer otra cosa, o por lo menos de que esa sea la cosa más importante en materia profesional de nuestra vida, y bueno, nada, un momento feliz, pasé lindo. Felicito a ProSodre por este ciclo de perifoneos aquí en el auditorio del Sodre. Para mí, como miembro del Consejo Directivo del Sodre, es una alegría que cada vez se use más el auditorio casi como un centro cultural. Si ustedes vienen hoy, hay una muestra arriba de mapas culturales. Hoy se habla de libros. Luis Fernando Iglesias ha hecho un excelente trabajo como moderador. Ha habido mucho nivel en estos perifoneos y ha venido mucha gente, lo cual no es nada menor, porque no es fácil juntar gente de Uruguay. Seguimos para el 2024, adelante y con tutti.